Amén. Amén. Bueno, hay una temática para esta noche y a través de esa temática que los jóvenes le han puesto, yo quiero trazar el tema. Y cuando se habla de que el Señor me escucha, bueno, eso nos está hablando de nuestra relación con Dios y a eso yo me quiero basar en esta noche para que todos los que nos están escuchando podamos oír lo que Dios quiere decirnos. El versículo que tomaron como base es: sepan que el Señor honra al que es fiel, al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Entonces habla de honra, habla de fidelidad, habla de que el Señor nos escucha. Entonces aquí también tomando, digamos, bajo esa primera parte que está aquí, tomando lo que un hombre, digamos, ministro del Señor le dice a un joven que está incursionando en el campo del servicio. Entonces le da un consejo y le dice que no deje de pagar lo que ha recibido de parte de Dios y que lo recibió de una manera en la cual pudieron transmitírselo por la imposición de sus manos, o de las manos de aquel hombre que lo instruía, aquel maestro que lo estaba capacitando para que él fuera un siervo del Señor. Y quisiera mirar esto porque es necesario que la juventud de la iglesia pueda comprender el interés que Dios tiene en ellos. Nosotros sabemos que tenemos una vida en Dios, una relación con Dios. Y creo que el joven cristiano tiene esa gran necesidad de fortalecer su vida, de que su vida esté en una constante búsqueda. Necesita ese contacto con Dios, esa conexión con Dios. Entonces, no podemos descuidar esa parte. No podemos olvidarnos de esa parte en nuestra vida. Creo que existen muchas cosas alrededor que pueden llevarnos a distraer nuestra vida, que pueden llevarnos a desenfocarnos. Y cuando nos desenfocamos, entonces perdemos nuestra meta, perdemos nuestro objetivo. Y es de que nuestra vida en Dios vaya creciendo, que nuestra vida en Dios vaya desarrollándose, que cada día veamos una vida creciente, porque eso es lo que el Señor quiere. La Biblia dice que el cristiano o el justo debe ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces creo que Dios no quiere que la juventud esté en un estado de, digamos, de inactividad, en un estado en el cual se vea la falta de crecimiento, de desarrollo en cada uno de los jóvenes. Al contrario, Dios quiere que podamos crecer, que podamos desarrollarnos. Entonces, dentro de todas las cosas que nosotros manejamos, porque sé que hay jóvenes que están en medio de sus trabajos, en medio de sus estudios, en medio de sus ocupaciones, pero no podemos restarle importancia a la vida que tenemos en Dios. Y creo que eso debe ser prioridad en nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para que nuestra vida, nuestra relación con Dios cada vez sea mejor? Cuando nosotros clamamos a Él, Él nos escucha, Él está atento a nuestro clamor, pero que nuestra vida en Dios tenga esa importancia, que nosotros podamos mirar cómo Dios va llevándonos de menos a más, va llevándonos
en un progreso, en una vida en la cual vamos creciendo. Entonces creo que lo primero que tiene que haber en cada joven es el anhelo por Dios, el anhelo por las cosas de Dios. Y cuando uno anhela las cosas de Dios, no las pone en segundo plano. Siempre las tiene, como decíamos ahora, en primer lugar. Nuestro primer objetivo es Dios, no es nuestro segundo objetivo, ni está por allá en un lugar donde lo tenemos rezagado. No, Él es nuestra prioridad. Él es el que ocupa nuestro primer lugar. Entonces, tener una buena vida en Dios es indispensable que lo tengamos a Él presente siempre. No que lo tengamos de vez en cuando, no que el Señor sea una opción dentro de todas las opciones que tenemos, sino que sea la primera opción. Entonces, creo que Dios quiere ver en cada joven eso, ese interés, ese deseo, ese anhelo, porque Él esté allí presente en todo. Y creo que Dios es determinante en la vida de los jóvenes o en la vida de cada cristiano. Porque cuando anhelamos su presencia, cuando anhelamos el que Dios se manifieste en nuestra vida, es algo que es agradable a nosotros. No es algo que ocurre de una manera ocasional, de una manera fortuita, sino que se vuelve una constante en nosotros. Algo que está allí en una dinámica y no para, sino que está allí en ese sentir, en ese deseo, en que cada día anhelamos más, en que cada día queremos más. Y como Dios es así, recibimos más de Él. Entonces hay una parte, hablando ya de esa actividad constante en Dios, hay una figura que se utiliza en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dentro de lo que el Señor le mandó al pueblo en cuanto al culto, y era que en medio de ese lugar donde se adoraba a Dios, donde se sacrificaba adoración a Él, tenía que haber un altar, y en ese altar tenía que haber un fuego que no tenía que apagarse, que tenía que estar encendido, que tenía que estar allí siempre en medio de esa actividad. Y por eso Levíticos, el capítulo 6, el versículo 12 y 13 dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de la paz. El fuego arderá continuamente en el altar, y dice, no se apagará. Si nosotros asemejamos esto a nuestra vida, porque hoy el altar que tenemos somos nosotros somos un altar encendido para Dios. Nuestra vida debe ser un altar encendido para Dios. Y debe tener esa actividad constante de que el fuego no se apague, de que nosotros tengamos esa capacidad de no dejar que nuestra vida esté apagada, que nuestra vida en Dios sea un altar encendido. Y dice que el fuego será encendido sobre el altar y no se apagará, sino que al contrario, el sacerdote tenía que poner, la leña para que pudiera seguir esa manera de producir el fuego. Dice que el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Creo que Dios quiere que nuestra vida esté en ese estado. Que nuestra vida no sea una vida apagada, no sea una vida entre sombras, una vida por allí en el descuido, en el deterioro. ¿Por qué? Porque no tendremos la capacidad de desarrollarnos, de avanzar, de tener esa fuerza, de tener esa fortaleza, de poder ser trascendente en nuestra vida. Y eso es lo que Dios
quiere que nosotros nos concienticemos que en medio de nuestra vida podemos ser trascendentes. Pero si dejamos que ese altar esté encendido siempre, que el fuego de Dios se mantenga en nuestra vida, que nosotros podamos ser ese altar en el cual el fuego no se apaga, sino que de día y de noche está de una manera constante. Alabanzas al Señor. Esa llama de la comunión con el Espíritu Santo. Y nosotros que somos servidores, entonces debemos mantener, aún en medio de las dificultades que pudieran venir, en vez de desanimarnos, pudieran estimularnos, alentarnos, no abandonar lo que tenemos, sino a impulsarnos hacia adelante. Entonces el Señor quiere que nosotros avivemos el fuego del don, lo que hemos recibido de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo estas palabras. En medio de todo lo que él tenía que afrontar y el desafío que tenía por delante, entonces él dice: no dejes apagar lo que hay en ti. No dejes apagar lo que Dios te ha dado. Y creo que el Señor en esta noche le quiere decir a alguien que no deje apagar lo que Dios le ha dado. Que al contrario, eso se reproduzca, eso esté allí siempre. Alabanzas al Señor. Que podamos vigilar que el fuego del altar que está allí pueda alimentarse constantemente nuestra relación con Dios. Porque yo creo que eso es lo que se necesita. Hay cosas que quieren apagar ese fuego. Hay cosas que tienden a desanimar. Pero Dios no quiere que tú dejes que nada afecte tu vida. Que nada pueda opacar tu vida. Que nada pueda apagar el fuego que Dios un día encendió, lo que Dios te ha dado. Que tú puedas, aleluya, tener esa constante relación con Dios, ejercitar esos dones que ha recibido de parte de Él, tener ese cuidado, el entusiasmo por la obra del Señor, que no se apague eso que Dios te ha dado. Alabanzas al Señor, porque necesitamos una juventud que tenga esa vivacidad, que tenga ese avivamiento, que tenga esa capacidad de seguir adelante y que tenga ese ímpetu, esa fuerza, para que muchos otros puedan ser contagiados, para que muchos otros puedan también verse influenciados de lo que Dios nos ha dado, de lo que tenemos en Dios. Entonces creo que en esta noche se hace necesario que nosotros revisemos nuestra vida, que nosotros pensemos, nos autoevaluemos, porque a veces se pudiera tener una vida aparente en Dios, una vida en la cual sí se asiste a la iglesia, se va a la congregación, pero Dios necesita más que solamente tú asistas regularmente a la iglesia. Dios te está pidiendo más, y es que ese fuego que Él ha encendido en ti se mantenga en medio de ese ardor, de ese fervor, de esa gracia que Dios te ha dado. Entonces, hay muchas cosas que pueden apagar el fuego de Dios en nuestra vida. De pronto decimos, vivimos en un mundo moderno y hay cosas que el mundo ofrece, que el mundo tiene para que el joven se distraiga, pero nosotros no podemos dejar que nuestra vida entre en medio de ese ambiente. No dejemos que las cosas del mundo permeen nuestra vida en Dios, nuestra vida en el Espíritu. No podemos dejar que las cosas, que las dificultades, que las situaciones que vivimos, que tantas cosas que pudieran venir a nuestra vida puedan apagar ese fuego, puedan afectar
lo que Dios quiere hacer. Al contrario, debemos contribuir con que ese fuego cada vez permanezca y se acreciente. Y una de las razones, porque podríamos decir, bueno, pero ¿cómo podemos mantener esa vivacidad de Dios en nosotros? ¿Cómo podemos mantener vivo el fuego del don de Dios en nuestro corazón? Una de las cosas que estimula a que el fuego de Dios se mantenga es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Nosotros no podemos dejar que otras cosas alimenten nuestra vida. Hay algo que es fundamental en la vida del cristiano y es la palabra. Cuando nosotros nos fundamentamos en esa palabra, siempre habrá una vida con esa capacidad de seguir adelante, con esa capacidad, aleluya, de poder tener una vida en la cual Dios se manifieste de una manera especial. Se le dice a aquel joven que iba a tomar la responsabilidad de entrar al pueblo, a la tierra prometida: no se te olvide el libro de la ley. Cuida de hacer lo que en ella está escrito para que te vaya bien, para que seas prosperado. Entonces, qué bueno que nosotros podamos tener en cuenta eso. Para que nosotros vivamos experiencias grandes en Dios, la palabra de Dios tiene que ser nuestro derrotero. La palabra de Dios tiene que ocupar un lugar importante en nuestra vida. La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables, son más que el oro y más que mucho oro refinado o afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Está hablando de la palabra de Dios. Está hablando del efecto de la palabra de Dios en la vida del hombre. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esa palabra es la que ha convertido nuestra alma. Dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Hay gente que dice que nuestra vida no tiene alegría, no tiene gozo, pero ¿qué es lo que produce alegría, verdadero gozo? Lo de Dios en nosotros. Y aquí está, que dice que los mandamientos de Dios alegran el corazón. En medio de todo, lo que el Señor quiere es que la vida del cristiano, del joven cristiano, tenga esa característica. Dice los preceptos de Jehová, o el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El efecto de la palabra en nuestra vida nos ayuda en todo esto. Hoy se necesita el temor de Dios. Hoy se necesita el estar puro. ¿Cuánta contaminación no hay en el ambiente? ¿Cuánta contaminación no hay alrededor? Pero qué bueno que cuando un joven basa su vida en la palabra, esa palabra lo ayuda a ser puro. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Mucha gente podrá decir: hermano, pero es que hay tentaciones, hay cosas que pueden llamar la atención, pero cuando un joven se mantiene en la palabra de Dios, se puede mantener puro, se puede mantener en el camino limpio, porque ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Entonces, la palabra de Dios ocupa un lugar preponderante en la vida de nosotros, para tener una vida en Dios, para tener una vida en el cual se vea esa vivacidad, ese fuego encendido. La palabra de Dios es fundamental. Estaba mirando yo cuando estaba estudiando el tema, que en los tiempos del rey Josías, el rey Josías
comenzó a reinar, sus antecesores no fueron muy buenos reyes, porque hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y era su padre y su abuelo. Pero él no se dejó regir por eso. Y cuando se habla de él, se habla de que hizo lo recto, hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y hay algo que llama la atención. Si usted ha leído ese relato en la Biblia, hay algo que llama la atención en la vida de Josías, porque con Josías se vive un avivamiento en Judá, porque él comenzó a restablecer el culto, comenzó a quitar los ídolos, porque el pueblo estaba había caído en medio de la idolatría. Entonces comenzaron a reemplazar a Dios por otras cosas, pero él comienza a hacer algo, y es lo primero que le da la orden al sacerdote, que restablezca el templo, que repare el templo. Y cuando están reparando el templo, encuentran el libro de la ley. Y cuando encuentran el libro de la ley, se lo traen. Él hace que le lean el libro de la ley. Y cuando le hacen leer, o cuando él escucha el libro de la ley, entonces la Biblia dice que su corazón se enterneció, que se estremeció, que comenzó a llorar, y reconoció el estado que tenían él y su pueblo, que estaban muy lejos de Dios, que estaban en una situación en la cual no podían mantenerse en la presencia de Dios, y por eso Dios había determinado hacer juicio en medio de ellos. ¿Sabe qué se necesita hoy? Que haya personas que puedan estremecerse cuando oyen la palabra de Dios, que puedan sentir que Dios habla todavía. Este joven, que era un joven de 18 años, cuando mandó a hacer ese trabajo en el templo, cuando encontraron el libro de la ley, que se lo leen, él se estremeció, él se enterneció, lloró, rasgó sus vestidos, tomó una determinación, reaccionó. Hay gente que se le está predicando la palabra y no reacciona. Hay jóvenes que están escuchando la palabra de Dios y la palabra de Dios no les causa ningún efecto. Se necesita gente que sea sensible a la palabra. Se necesita gente que quiera escuchar a Dios todavía. Alabanzas al Señor Jesús. Es impresionante a veces ver muchos jóvenes que estuvieron en la iglesia y a veces van a los cultos y Dios los toca y escuchan la palabra, y a veces uno los ve tocados, que pasan al altar, pero no son capaces de mantenerse, no son capaces de sostenerse, no son capaces de continuar, de permanecer. Estamos en un estado en el cual a veces oímos y oímos, pero ya somos como oidores olvidadizos. Ya la palabra no nos hace ningún efecto, y necesitamos que la palabra todavía nos golpee, que todavía la palabra nos cause un efecto, que nuestro corazón se conmueva cuando oigamos la palabra, porque es la palabra de Dios. Me dice, no, hermano, es que si predica fulano, si predica sultano, no es la palabra. Este hombre, Josías, cuando escuchó la palabra, la Biblia dice que se enterneció, que se conmovió, que lloró, que rasgó sus vestiduras. De verdad, a veces se escucha la palabra, pero se hace caso omiso a la palabra. Y para que hayan jóvenes victoriosos, para que hayan creyentes victoriosos, la palabra tiene que ser fundamental en nuestra vida. Nosotros tenemos que dejar que la palabra de Dios se meta en nuestro corazón, que la palabra de Dios, aleluya, influencie en nuestra vida de tal manera, porque de pronto hay jóvenes que están evocados al pecado, a situaciones comprometedoras, pero ¿qué es lo que guarda nuestra vida? La palabra de Dios. Eso lo dice la Biblia. Qué bueno que nosotros en este tiempo seamos sensibles a lo que Dios quiere hacer. Se necesita una juventud sensible. Ah, sí, predicaron, está bien. Y se oyen prédicas y se oyen enseñanzas, pero parece que no fuera conmigo. Parece que no, Dios no me estuviera hablando a mí.
No, se necesita sensibilidad, hermanos. Se necesita sensibilidad, se necesita todavía sentir a Dios. Cuando se oye la palabra, todavía se necesita que nuestro corazón se estremezca, porque es la palabra de Dios, no es la palabra de ningún hombre, no es la palabra, aleluya, de ningún predicador, es la palabra que viene directamente de parte de Él. Qué bueno que esa palabra todavía, aleluya, nos estremezca, nos conmueva. Que yo sea capaz de humillarme, que yo sea capaz, aleluya, de aferrarme a Dios, de saber que Él me puede sostener. Hay gente que dice, no, yo quisiera seguir, pero no puedo. Claro, porque no se aferran a Dios. Porque parece que se están sosteniendo en sus propias fuerzas, o parece que se escudaran en decir, no puedo. Pero yo creo que en Dios sí podemos seguir adelante. Sí podemos encontrar una juventud que sea fiel en este siglo XXI. Una juventud que esté consagrada, una juventud que esté metida en Dios. ¿Sabe qué necesita Argentina? Una juventud, aleluya, que pueda mover, aleluya, a este país. Pero eso no se necesita, hermano, es que vamos a reunir en masa, no cada uno en el lugar donde Dios lo ha puesto, que sea una antorcha encendida. No que sea una antorcha apagada, que lo del mundo cobre más importancia para ellos. No, que lo contrario, que ese fuego, aleluya, pueda ejercer esa influencia sobre los que están en la oscuridad. Qué bueno que la palabra de Dios. Oiga, se inicia un avivamiento en los tiempos de Josías. Y si alguien, aleluya, quiere tener un avivamiento en su vida, necesita tener en cuenta la palabra. Eso no es de hacer escándalos, eso no es de hacer bulla, es de que la palabra de Dios penetre a lo más profundo, haga la obra que Dios quiere. Alabanzas al Señor Jesús. Que no seamos indiferentes a lo que Dios quiere hacer. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Necesitamos hacer de la palabra de Dios nuestra delicia. Y en la ley de Jehová se deleita, ¿verdad? De día y de noche. Y entonces dice, será como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Se necesita eso en nuestra vida este tiempo. Que nosotros tengamos una corriente de agua viva. Alabanzas al Señor Jesús. Que esa gracia de Dios se manifieste en la vida de los jóvenes. Alabanzas al Señor Jesús. Qué bueno, porque la Biblia habla y nos dice, me llama la atención, porque estamos, creo que dentro del programa que se hacía de los jóvenes, se hacía alusión a la carta a Timoteo. Y entonces a Timoteo se le dice que avive el fuego. Y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjese lo que tenemos. No es la cobardía la que nos debe dominar, sino el poder de Dios, el amor de Dios, la capacidad que nosotros tenemos en Él. El apóstol le quiere transmitir a este joven que no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor. Alabanzas al Señor Jesús, el cual nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y entonces aquí, hablándole el apóstol Pablo a Timoteo, entonces miramos en la primera carta que hay algo importante en cuanto a la palabra de Dios, que le dice el apóstol. Alabanzas al Señor Jesús. Porque si él quería ser un ministro excelente, tenía que estar nutrido de la palabra de fe y de la buena doctrina.
No podía tener en su vida fábulas profanas. Tenía que ejercitarse. Hay jóvenes que se ejercitan corporalmente y eso no está mal, pero así como le ocupamos tiempo al ejercicio corporal, creo que hay un ejercicio y dice que debemos tener en cuenta, y es el que nos dice aquí la palabra de Dios: ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Gloria al Señor Jesús. Es posible que cuando el apóstol dice aquí, ninguno tenga en poco tu juventud, es posible que a los jóvenes pudieran menospreciarlos. Pero el Señor le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Yo creo que Dios quiere levantar una generación que sea ejemplo, alabanzas al Señor, que puedan guiar a otros, que puedan mostrarle el camino a otros. Nuestro referente no es el que se apartó. Nuestro referente no puede ser el que está desanimado. Nuestro referente no puede ser el que está sin fuerza. No, nuestro referente debe ser el que tiene esa capacidad para ser ejemplo. Y la Biblia dice aquí: si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Y mire lo que le dice, porque hoy en día hay muchas distracciones para el joven. Hay muchas distracciones para la vida del cristiano. Hay redes sociales, hay tantas cosas que pueden estar distrayendo la vida de alguien. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Ocúpate, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Estaba diciéndole a este joven que no solamente viera Facebook, que no solamente estuviera en Instagram, sino que se ocupara en la palabra, en la palabra. La palabra amerita que nosotros le prestemos atención. ¿Cuánto tiempo no invertimos en estar en un celular, en estar allí ocupados, pero a veces descuidamos esa vida de la relación con Dios? ¿Cuántas veces leemos la palabra en el día? ¿Cuántas veces nos arrodillamos a orar? Un rato vamos a hablar con nuestro Dios. Eso se ha perdido. Necesitamos volvernos a Dios. Aleluya, basando nuestra vida. Ocúpate en la lectura. Saca un tiempo con Dios todos los días. Ten un devocional con Dios, donde tu vida se edifique, donde tu vida vaya creciendo en el conocimiento de Él, en el conocimiento de la palabra. Hay gente que conoce más de otras cosas que de lo de la Biblia. Y hoy se necesita conocer la palabra, ahondar en la palabra, profundizarnos en la palabra, para que no tengamos jóvenes endebles en nuestras congregaciones, jóvenes que cualquier cosa lo sacan de la iglesia. No, gente firme. Yo creo que los jóvenes también pueden ser firmes en Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Qué bueno que tu vida esté firme en Dios. Pero eso lo da la palabra de Dios. Aquí dice: ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y sabes, si tú quieres ser excelente, dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando yo salí a la obra, yo me fui para un pueblo por allá solo. Todavía no me había casado y este versículo se me metió en mi mente. A mí nadie me estaba vigilando. A mí me mandaron a una población por allá. Nadie me estaba vigilando, nadie me estaba controlando. A ver si tú oras, a ver si tú lees la palabra, a ver si te dedicas a evangelizar, a ver si te dedicas a predicar.
Pero a mí se me metió esto en la mente. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hay gente que quiere que las otras personas reconozcan lo que tienen, lo que Dios les ha dado, pero descuidan el don, descuidan lo que Dios les ha dado, no se ocupan en las cosas de Dios. Y claro, no se ve la excelencia. Y yo creo que necesitamos no una juventud que se base en lo mediocre. ¿Cómo estás en la vida espiritual? Allí regular, hermano. Allí más o menos. ¿Y por qué no estás en la excelencia? ¿Y por qué no caminas en la perfección de esa vida? ¿Cuánto haces que estás caminando con Dios y parece que no avanzaras? Y parece que no estuvieras en ese impulso de seguir, sino estás como allí en un estado de quietud, en un estado de que estás allí paralizado y no avanzas. No, es tiempo de avanzar en Dios. Dios quiere que tú avives lo que Dios te ha dado. Y si en esta noche hay alguien que está allí, aleluya, y reconoce la palabra de Dios, yo creo que puede sentir, aleluya, que Dios lo puede renovar, que Dios puede tocar su corazón, que Dios puede avivarlo. Eso que se ha apagado en tu vida, Dios lo puede avivar. Esta noche, esta palabra que estás recibiendo, aleluya, puede ser, aleluya, ese viento del Espíritu Santo que penetra allá donde tú estás y puede hacer algo maravilloso en tu vida. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Hay un segundo aspecto que quisiera tocar, además de la palabra, y es la vida de oración. Cuando alguien quiere tener una vida viva en Dios, una vida con el fuego del Espíritu, no puede tener una relación deteriorada. No puede tener una relación descuidada. Y yo creo que aquí debemos marcar la diferencia. ¿Cuánta gente no habla de Dios hoy? ¿Cuántas denominaciones, cuántas organizaciones? Pudiera parecer que hay cultos semejantes a los nuestros, pero hay que marcar la diferencia en este tiempo, ¿verdad? Porque allá en el monte se reunieron unos para ver quién era Dios, y unos comenzaron a hacer una serie de rituales y de ceremonias, y se sacaban el cuerpo y gritaban frenéticamente para ver si ese Dios que ellos tenían o que creían tener pudiera escucharlos, pero nada, no se oía nada. No había respuesta de Dios. Hay gente que de pronto tiene sus cultos y está gritando y está haciendo muchas cosas, pero no hay respuesta. Pero cuando le tocó el turno al profeta, entonces la Biblia dice que él arregló el altar, mandó al pueblo que se acercara. Y yo no sé si hay alguien que tiene que hacer eso esta noche, de acercarse más a Dios, porque se ha alejado, porque se ha puesto a una distancia donde ya no siente el fuego, donde ya ora y parece que la oración se queda en el aire. Pero el profeta arregló el altar, le dijo al pueblo que se acercara, y cuando comenzó a orar, comenzó a clamar. Y yo digo, esa es la diferencia que hay que marcar todavía en este tiempo. Aleluya, nosotros tenemos a un Dios vivo, a un Dios que se manifiesta. Alabanzas al Señor. Yo creo que en esos cultos de juventud, en cada congregación, aleluya, debe haber un avivamiento, debe haber, aleluya, presencia de Dios, debe haber derramamiento del Espíritu Santo, debe haber jóvenes que se levanten valientemente para servir al Señor. Que no sean cultos apagados, cultos costumbristas, llenos de monotonía y de rutinas. No, que sea Dios
la figura preponderante en medio nuestro. Que Dios todavía se mueva, pero todavía hay que tener capacidad, aleluya, de tener esa conexión con Dios, de movernos en Dios, aleluya, de conectarnos con Él, de saber que Él todavía, aleluya, nos escucha. Y me llama la atención lo que pasó en los tiempos del profeta Daniel. Porque Daniel era un hombre fiel, que no se dejó contaminar de lo que había en medio de Babilonia. No se dejó impresionar de los lujos y de tantas cosas que podía tener allá, porque era uno de los gobernadores, de la posición que tenía. Hay gente que cuando ocupa una posición, entonces se olvida de su espiritualidad en Dios. Hay gente que cuando tiene una posición y comienza a ganar dinero, ya no ve necesario buscar tanto a Dios. Pero aquí hay un hombre que es un ejemplo. Ostentaba una posición de gobernante, pero todos los días oraba 3 veces al día. Oraba a su Dios, abría sus ventanas y en dirección al templo de Jerusalén elevaba su alma a Dios, alabanzas al Señor Jesús. No le importaba lo que le dijeran, no importaba lo que otro opinara. Él tenía una vida de oración, una vida devocional con Dios. Se necesita eso en este tiempo. Y se puede levantar gente que esté en nuestra contra por buscar de Dios. Gente que no le agrade. La gente estaba buscando cómo afectar la vida de Daniel. Y entonces vieron que él oraba todos los días, oraba, abría sus ventanas y oraba al Dios de los cielos. Y comenzaron a armarle una trampa, hicieron un edicto, hicieron que lo firmara el rey. Pero él no dejó de orar. Él sabía lo que le podía pasar, pero él no dejó de orar. Él no dejó de clamar a Dios. Él no dejó de tener esa intimidad con Dios. Él no dejó, aleluya, de que su vida espiritual se afectara. No hay una amenaza. A veces el sistema en que vivimos quiere movernos, quiere presionarnos a que tenemos que hacer lo que ellos dicen. Pero yo creo que hay jóvenes que se pueden parar todavía en la raya y creer que todavía debemos ponernos de parte de Dios, aunque el mundo se levante como se quiera levantar. Alabanzas al Señor. Bendito el nombre del Señor. Y sabe una cosa, eso lo llevó a que él lo juzgaran, lo metieran en el foso de los leones. Pero el que tiene la confianza en el Señor, Dios, todavía tapa la boca de los leones. Todavía Dios se manifiesta. Todavía Dios se glorifica. Alabanzas al Señor Jesús. Qué bueno que haya jóvenes en medio de su contexto en el que viven, en el que se manejan, en sus empleos, en sus trabajos, en la universidad, que de pronto sienten presiones, sienten cuestionamientos por su fe. Hermano, mantenga su vida espiritual en Dios, que Dios le dará la victoria, que Dios lo ayudará en medio de todo. Alabanzas al Señor Jesús. Allá cuando todos pensaban que estaba destrozado por los leones, aún el rey le causó pesar porque estimaba a Daniel, pero él había firmado una orden y no podía contradecirla. Pero entonces él se acerca allá donde está Daniel y entonces tenía como que la leve impresión de que Dios, el Dios de Daniel, podía librarlo, y le pregunta: el Dios a quien tú sirves continuamente, fíjese lo que dice el rey de Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, no tenía una vida ocasional en Dios, no tenía una vida por allí, de vez en cuando iba al culto, de vez en cuando oraba, de vez en cuando tenía en cuenta la palabra de Dios. No era una vida. Dice, el rey reconocía que había un hombre de Dios, el Dios
a quien tú constantemente sirves. ¿Y qué veía el rey en ese hombre, en ese joven? Veía un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre que cuando, aleluya, hablaba, había una autoridad de Dios. Se necesita que se levanten hombres y mujeres en este tiempo con esa capacidad. No sé si aquí están en esta noche. No sé si alguien puede sentirse estimulado por la palabra esta noche. Que pudiera decir: Señor, aleluya, yo necesito que tú estés conmigo todavía en este tiempo. Necesitamos una juventud en Argentina que sea una antorcha, que pueda servir de influencia a muchos, aleluya, a muchos jóvenes. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. ¿Sabe una cosa? Cuando parecía que no iba a haber una respuesta, allá en el pozo se oye la voz de Daniel: aquí estoy, aquí estoy. Bendito el nombre del Señor. El Señor ha tapado la boca de los leones. Eso es lo que hace nuestro Dios. Yo creo que Dios, aleluya, quiere manifestarse de tal manera en la vida de nosotros en este tiempo, hermanos, que podamos ver, aleluya, cómo Dios puede obrar en medio de las circunstancias que nos rodean. Alabanzas al Señor Jesucristo. Hay un Dios que quiere obrar, hay un Dios que quiere usarte, hay un Dios que quiere hacer cosas grandes. Pero qué bueno que haya una juventud en esta noche que pueda decir: aquí estamos, Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Hay un tercer aspecto al que me quisiera referir esta noche para terminar la enseñanza, y es que para mantener esa vida avivada en Dios, nosotros debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Hoy muchos están llenos de muchas otras cosas, pero el fuego del Espíritu ya no se manifiesta. Alabanzas al Señor. El hablar en lenguas ya no es una prioridad para muchos, pero yo creo que todavía la llenura del Espíritu debe ser algo, aleluya, prioritario para nosotros hoy. Hay gente que dice que ya eso pasó de moda. No, lo de Dios no pasa de moda. Lo de Dios se mantiene vigente en la iglesia. Lo de Dios todavía permanece. Alabanzas al Señor. Y Dios quiere una iglesia avivada. Dios quiere una juventud avivada, y lo que aviva nuestra vida son estos aspectos que estamos hablando. Alabanzas al Señor. Que el Espíritu Santo todavía se mueva. Que el Espíritu Santo todavía, aleluya, nos llene del Espíritu. ¿Sabe? El Espíritu Santo en la iglesia se manifestaba de tal manera que había milagros, que había manifestaciones especiales, que había visiones, que había, aleluya, algo especial en medio de todo ese movimiento que se suscitó en la iglesia. ¿Cuánto de eso no se necesita todavía en este tiempo? Que esa llenura del Espíritu todavía se dé, que podamos levantar a los que están en un estado de postración, porque cuando se está lleno del Espíritu, aleluya, aquel paralítico, el apóstol Pedro y aquel apóstol Juan pudieron decirle: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús, levántate. Y aquel hombre en ese estado de postración se levantó. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor no está en ese estado de postración? Pero se necesita gente llena del Espíritu para que pueda, aleluya, obrar de esa manera. Alabanzas al Señor Jesús. Cuando se siente la adversidad, los ataques del enemigo, cuando uno está lleno del Espíritu, aún hasta los lugares donde estamos tienen que sentir ese poder. Les costó ese milagro que los llevaran presos, que los azotaran, pero cuando salieron, llegaron
aquel lugar y comenzaron a orar. Y cuando comenzaron a orar, la Biblia dice que el lugar en donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Qué bueno estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren estar llenos del Espíritu Santo? Alabanzas al Señor. De pronto se levantan adversidades, se levantan situaciones en tu vida. Pero estos hombres, cuando salieron, que fueron azotados y castigados, que estaban en la cárcel, comenzaron a orar, se congregaron y cuando estaban allí orando, el lugar donde estaba congregado tembló. Alabanzas al Señor. A Pablo y a Silas los metieron en el calabozo de más adentro. Pero estaban tan llenos de Dios que comenzaron a orar y a cantar. Y ese lugar fue testigo de la gloria de Dios y comenzó a temblar ese lugar. Y las puertas de la cárcel comenzaron a sacudirse y se abrieron y ocurrió un milagro ese día. Gente llena del Espíritu se necesita en este tiempo. ¿Por qué no en este momento decirle al Señor, Señor, necesitamos una vida avivada? No una vida apagada, no una vida por allí maltrecha en Dios, no una vida avivada. Yo creo que sí podemos tener una vida avivada. Alabanzas al Señor Jesús. Yo quiero hacer una oración por toda la juventud en esta noche. Y quisiera ponerles en la presencia de Dios. Necesitamos una juventud, aleluya, que se levante por encima de cualquier circunstancia, de cualquier obstáculo, de cualquier situación. Y yo quiero hacer una oración. Yo les invito a levantar sus manos allí donde están. Yo creo que Dios está aquí con nosotros, está allí con usted. Que allí donde usted está puede estar sintiendo la presencia de Dios. Que allí donde usted está puede experimentar el poder de Dios. Que usted puede sentir que Dios prende ese fuego. De pronto su vida es como un pábilo que humea. Pero yo creo que el viento del Espíritu está soplando esta noche sobre la vida de alguien y quiere encender ese fuego, encender esa llama. Que no sea una experiencia del pasado, sino que sea una experiencia de hoy, una experiencia de ahora, de la actualidad de hoy. Porque hay gente que vive en su pasado, pero yo creo que Dios no quiere, aleluya, que la gente se rija por su pasado, sino por su presente. Hay un Dios de presente hoy. Un Dios que no ha cambiado, un Dios que sigue siendo el mismo, un Dios que todavía obra maravillas, un Dios que todavía manifiesta su poder y en esta noche está aquí. Aleluya. Para Él no hay distancias. Para Él, aleluya, no hay limitaciones. Allá donde tú estás, no, hermano, es que usted está muy lejos. Dios no está muy lejos, Dios está allí. Dios se está moviendo en medio de este culto, Él se está moviendo. Yo sé que le está tocando corazones sensibles que se dejan tocar por la palabra. Yo sé que hay gente quebrantada por el Espíritu Santo esta noche. ¿Por qué no levantas tus manos allí y dejas que el Espíritu Santo comience a renovar tu vida? Dios soberano, Dios todopoderoso, aleluya, tú estás aquí en esta noche. Tú te manifiestas, Señor, en medio de nuestras vidas. Tú te glorificas, Señor Jesús. Oh, Dios, mira a cada uno de los hermanos que están aquí en esta noche. Qué bueno que tú toques nuestros corazones, que tú nos hagas sensibles, que nuestro corazón se estremezca como el corazón de aquel rey Josías, que cuando oyó tu libro, tu palabra, Señor, no se mantuvo rígido e impávido, aleluya, como indiferente a lo que oía. Al contrario, hubo una palabra que le tocó la fibra más sensible. Se necesita todavía que haya corazones
corazones, que se dejen tocar por Dios. Aleluya, que todavía la palabra les penetre a su alma, que todavía la palabra los lleve a postrarse, a humillarse, a reconocer, aleluya, al que es grande, al que vive, aleluya. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, tú estás aquí con nosotros. Tú te mueves en medio de este espacio, en medio de este culto, tú te mueves. Señor, te podemos sentir. Yo te siento esta noche. Yo siento tu presencia. Yo siento ese refrigerio del Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Dios, muévete, muévete en cada vida, muévete en cada joven. Señor, allí donde está, aleluya, que nuestro servicio se pueda inclinar, se pueda doblar, aleluya, y reconocer cuál es el Dios que adoramos, cuál es el Dios que tenemos. Sí, Dios, en tus manos estamos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
con mis manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti las fuerzas y el poder para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti las fuerzas y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Tú llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Te adoramos, Señor Jesús, en esta tarde. Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Tu presencia, Dios mío, se mueve de una manera especial en nuestras vidas. Tu presencia, Señor Jesús, se mueve en cada lugar en donde están conectados allí los hermanos, los jóvenes, Señor Jesús. No importa la distancia, no importa el lugar, Dios mío, tu presencia lo llena todo, Señor Jesús. Hay inmenso poder en tu nombre, hay autoridad en tu nombre, Señor. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Señor, aquí estamos, Señor, ante tu presencia. Tú estás con nosotros, Señor. Tú nos has hablado de manera poderosa en nuestras vidas, Señor. Que sea tu presencia, Dios mío, moviéndose poderosamente en cada joven, en cada amigo, Señor, en cada uno, Señor Jesús, de los que disponen sus corazones en esta noche de recibir de ti, Dios mío. Llena con tu Espíritu Santo, Señor. Llena con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Hay inmenso poder. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesús en esta noche. Qué hermosa bendición el estar delante de la presencia de nuestro Dios. Este programa se ha terminado. Este Zoom se va a cerrar, pero si hay algo que no se debe apagar, es esa intimidad con el Señor, ese fuego, esa presencia de Dios en tu vida. No puede apagarse esa llama, porque aquí está el Señor. Yo lo he sentido aquí en Neuquén se ha sentido tu presencia, Señor. La presencia de Dios se ha sentido aquí en Neuquén, como lo ha sentido en ese momento Pablo y Silas, pero yo estoy seguro que en cada hogar, que en cada lugar que nos han estado viendo en esta noche se ha sentido la presencia de Dios de la misma manera. Pero qué bendición, porque no es solamente un momento, no es solamente este instante o esta experiencia que tú puedas vivir, sino que es una vida entera en la cual tú puedes sentir a ese Dios todopoderoso, en el trabajo, en el hogar, en donde sea que estés, en el micro, donde sea que tú puedas invocar al Señor, vas a sentir su presencia. Así que te invitamos, querido joven, amigo, hermano, no apagues esa llama, ese fuego, esa presencia de Dios en tu vida. Gloria al nombre del Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por este momento hermoso y maravilloso que nos has hecho sentir de tu presencia por este programa, Señor Jesús. En tu nombre santo, Señor. Y gracias le damos a todos los que nos han sintonizado en esta noche. A nuestro misionero que nos ha traído la maravillosa palabra, le damos gracias. Y que el Señor le bendiga grandemente, pastor. A todos los pastores que han estado presentes en este programa,
ayudándonos con esas peticiones en oración, a todo el comité de Esperanza Juvenil Argentina, mis compañeros, a nuestro pastor Luis Montiel, que ha estado en los controles, y a cada uno de los jóvenes que no solamente nos han sintonizado por Facebook, sino que algunos hasta se han animado a entrar al Zoom y compartir este momento maravilloso en la presencia del Señor. A todos les saludamos en el nombre del Señor Jesús, los despedimos, pero recuerde, usted siempre va a tener esa cita con el Señor, día y noche, con la presencia de este Dios Todopoderoso. Así que Dios te bendiga grandemente, que Dios te guarde y sigue buscando de la presencia del Señor. Hasta el próximo programa y que Dios te bendiga mucho.
iglesia de la República de la Argentina, hay señales para ustedes. Usted es un hijo de Dios, a usted lo tiene aquí el Señor, usted es un obrero, el Señor cuenta con usted. Hermanos argentinos y de todos los países que estamos aquí, hay Espíritu Santo para todos. Por todos los rincones de la Argentina, del norte hasta el sur. Que Él es el que hace la obra y que Él es poderoso para hacer maravillas. Yo sé que Dios levantará hombres argentinos con visión, con carga, con unción, para seguir esta labor y este trabajo. Y ahora comenzará una gran cosecha en la República de Argentina, de norte a sur y de oriente a occidente. Quinta Convención Nacional e Internacional, una obra que nos motiva,